Listo, entonces, sí, estoy grabando aquí. Listo, entonces, para hoy vamos entonces a hacer unos ejercicios pues, que nos ayuden como a revisar lo que tenemos en plataforma. Recordemos entonces que en plataforma tenemos ya una actividad pendiente para resolver. Voy a mostrar entonces aquí pues, como para que la tengamos, digamos, pues, como de presente ahorita. Esa es la actividad última de seguimiento. Recordemos entonces que ya hoy sería nuestra última tutoría. Entonces la idea es que usted pueda desarrollar pues como la actividad hoy, ¿cierto? Pues la puede desarrollar. Tenemos plazo para entregarla entonces hasta el 29, o sea, hasta el próximo domingo. El taller que tenemos para entregar es este. Se llama, pues es sobre probabilidad binomial, distribución de probabilidad binomial, ¿cierto? Y distribución normal. Tenemos entonces 5 ejercicios y 5 ejercicios acá. Vaya, entonces como le digo, aquí se logra entonces pues como con estos ejercicios resolverlo pues y prepararse para deben prepararse pues como para el examen final. ¿Sí? Listo, entonces tengo problemas con este programa para que está grabando. Un momento, por favor. Yo verifico aquí, por favor, el programa para grabar. Es que tengo problemas aquí, no me está grabando. Listo, entonces les decía en estos ejercicios que vamos a trabajar hoy, vamos entonces a practicar lo que es la distribución binomial, ¿cierto? Para eso entonces yo tengo aquí estos dos ejercicios como propuestos. ¿Sí? Estos dos ejercicios propuestos. En este inicialmente tenemos entonces, dice así, un jugador marca el 85% de los penaltis que intenta. Si lanza 8 penaltis, calcular la probabilidad de A marque más de 6 penaltis, B marque eh, al menos 6 penaltis. Listo, entonces en este enunciado lo que nos muestra básicamente es que tenemos, pues hay que comprender pues como la situación. Recordemos entonces que como es un ejercicio de probabilidad de distribución binomial, entonces la fórmula que vamos a aplicar sería entonces es, voy a colocar por acá en rojo para tenerla pues como a la mano. Entonces tenemos aquí que nuestra fórmula de distribución binomial dice que es P de X igual a K es igual entonces a, aquí voy a colocar la expresión completa pues como si fuese una combinación, aunque se puede reducir, voy a colocar pues como las dos formas en las que podemos trabajar, que sería n factorial sobre, bien, n factorial sobre k factorial que multiplica a n menos k factorial, ¿cierto? Esto por p elevado a la k por, vamos a colocarlo como 1 menos p elevado entonces a la n menos k. ¿Sí? Entonces lo que les decía, esta expresión que tenemos aquí, ¿sí? Esta expresión es una combinación. ¿Sí? Esta es una combinación. Entonces por lo tanto como combinación te lo podemos nosotros expresar de la siguiente manera, o sea, para reducir pues como el término. Va a ser la misma expresión. Nos quedaría entonces básicamente es como, de la forma como estamos nosotros escribiendo sería entonces n combinado c, ¿sí? N combinado R, perdón. En este caso pues sería n combinado k,
¿sí? Porque estamos trabajando entonces es con el término pues, de K, ¿cierto? Por, y aquí entonces el otro término sí sigue igual, K elevado a la, P elevado a la K por 1 menos P elevado a la N menos K. Cualquiera de las dos expresiones que utilicemos aquí son válidas entonces para aplicar la distribución binomial, ¿sí? Pues esta expresión que está aquí es una combinación que se puede pues, escribir de esta manera. Hay otras expresiones pues, simplemente que colocan entonces n sobre k, ¿cierto? Que lo colocan de esta manera. Para no escribir eso, entonces colocan es nk. O sea, esto es también es una combinación. Listo. Recordemos entonces que en estos ejercicios nosotros tenemos que identificar pues, quién es n. Entonces n siempre va a ser el número de pruebas o el número de experimentos, ¿sí? El número de pruebas o experimentos que se hagan. En este caso, por ejemplo, para nuestro ejercicio, entonces es que cuántas veces va a ser el lanzamiento del jugador, ¿cierto? K es el número de éxitos. Recordemos aquí entonces que el número de éxitos, por ejemplo, para nuestra situación ideal, pues para nuestra situación que está presentando, dice aquí que el jugador entonces marca el 85% de los penaltis que intenta. Si lanza 8 penaltis, calcular la probabilidad de. Entonces, ¿cuántos intentos de éxito queremos analizar? En el inciso A dice que marque más de 6 penaltis. Que esto debe decir que debe marcar 7 y marcar 8 penaltis de los 8 lanzamientos que haga. En el inciso B dice que marque al menos 6 penaltis. ¿Sí? Ese al menos sería entonces lo mínimo, que como mínimo marque 6. Entonces habría que hallar entonces, o en este caso nuestro K va a ser 6, 7 y 8. ¿Sí? Bien, también necesitamos conocer cuánto vale P o quién es P, ¿cierto? Que es la probabilidad de éxito. Esa es la manera pues como de recuento para hacer el ejercicio de verificar. Listo, esa es la probabilidad de éxito. Bueno, ahorita la letra está un poquito más maluca de lo normal. Y por último tenemos entonces a Q, pero Q siempre va a ser igual el complemento de P, o sea 1 menos P. ¿Sí? En este caso podríamos entonces denotar esto como la probabilidad de fracaso. Listo. Entonces, para nuestro enunciado necesitamos nosotros identificar cuánto vale n, cuánto vale k, cuánto vale p, cuánto vale q. Y luego entonces lo que hacemos es aplicar esta fórmula. ¿Sí? En el inciso A, estábamos mirando entonces, ahora sí vamos a resolver el ejercicio. En el inciso A, entonces nos dice ahí, vamos a leer el enunciado nuevamente y leer el inciso, solamente el inciso A dice. Un jugador marca el 85% de los penaltis que intenta. Si lanza 8 penaltis, calcular la probabilidad A, que marque más, pues aquí de marcar más de 6 penaltis. ¿Cierto? Entonces, ¿cuánto es la probabilidad de éxito de él? 85%. ¿Cuántos lanzamientos va a hacer? 8 lanzamientos. ¿Cuántos queremos analizar? Los que marquen más de 6 penaltis. Entonces, dada esa situación, en nuestro caso tendríamos nosotros entonces que para nuestro ejercicio, voy a colocar aquí como un DC, se llaman datos conocidos. Entonces n va a ser igual entonces, recordemos que el número de experimentos, o sea, va a ser 8 porque él va a hacer 8 lanzamientos, 8 penaltis, ¿cierto? Va a cobrar 8 penaltis. K es el número de éxitos que queremos nosotros analizar. K en este caso nos dice que tiene que ser mayor que 6. ¿Cierto? K tiene que ser mayor que 6. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que en este caso K debe ser 7 y también K debe ser igual a 8. ¿Sí? O sea que marque 7 penaltis o que marque 8 penaltis. Luego tendríamos entonces que saber quién es P. P es la probabilidad de éxito. Entonces, según el enunciado dice que él tiene una probabilidad de marcar del 85%. Esa sería entonces la probabilidad de éxito.
¿sí? P entonces sería, voy a colocar entonces en decimal, 0.85, y por lo tanto entonces Q va a ser igual a 1 menos P, o sea, a 1 menos 0.85, lo cual nos va a dar entonces 0.15. ¿Sí? Listo, ya tendríamos entre nosotros todos los datos que necesitamos. Bien, ahora sí entonces apliquemos la fórmula. Entonces nuestra fórmula o el ejercicio nos pide entonces que hagamos eso. En la primera situación, bueno, como nos dice que entonces que tienen que marcar mayor que 6, ¿cierto? Entonces tienen que marcar 7 u 8 penaltis. Entonces aquí tenemos que analizar las dos situaciones. La primera parte es cuando marque 6 penaltis y luego entonces cuando marque 8 penaltis. Entonces voy a colocar aquí un asterisco. Dice que K va a ser igual a 7, ¿cierto? Vamos a colocar entonces de esa manera, cuando K va a ser igual a 7. Entonces nos quedaría entonces la fórmula P de X igual a K, pero K ¿cuánto vale? Vale 7. Va a ser igual entonces a, ¿sí? Tengo que escribir entonces la expresión esta cortica, N combinado K. En ese caso N va a ser 10, ¿cierto? Y pues, perdón, 8 que lo tenemos identificado. Entonces sería 8 combinado K, que K es 7, que multiplica a P, mira aquí la fórmula, ¿cierto? P elevado a la K. En ese caso sería entonces 0.85 elevado a la K, o sea, elevado a la 7, por 1 menos P. Recordemos que Q es igual a 1 menos P, ¿cierto? Q es igual a 1 menos P, que vale 0.85. Y Q en este caso nos dio entonces 0.15. Entonces sería 0.15 elevado a la N menos K, o sea, a la 8 menos 7. Listo. De aquí entonces lo que nos tocaría antes con nuestra calculadora resolver entonces ese enunciado. ¿Sí? Resolver entonces ese enunciado. Entonces, recordemos aquí que necesitaríamos pues como una calculadora científica para que nos calcule pues como la probabilidad, ¿cierto? Nos calcule entonces, perdón, la probabilidad no, sino la combinación. Entonces, vamos a mirar aquí. Sería entonces 8 combinado 7 por 0.85 elevado a la 7 por, se lo voy a colocar aquí todo directo, 0.15 elevado entonces a, ojo, 8 menos 7 daría entonces 1, ¿cierto? Pues podemos colocar elevado a 1 o simplemente colocar 0.15. Y eso entonces nos va a dar aproximadamente, pues porque nos da un número decimal bastante amplio, entonces nos da entonces aproximadamente 0,34, 24,6 a 0,84, perdón, 384, entonces vamos a colocar 0,38. ¿Sí? Listo, eso es para x, p de x igual a 7. ¿Sí? Pero, como habíamos dicho inicialmente, como es mayor que 6, entonces hay que calcular para 7 y hay que calcular para 8. ¿Sí? Entonces necesitamos entonces calcular ahora cuando k es igual a 8. Entonces tendríamos lo siguiente. Con k igual a 8. Miren, va a cambiar entonces solamente donde está el k que es igual a 8, ¿cierto? Entonces vamos a colocar eso. Pero aquí en 7, vamos a colocar en este caso pues es 8. ¿Sí? Entonces nos quedaría p de x igual a 8, que va a ser igual a 8 combinado 8, ¿sí? Por 0.85, pues que ese es p elevado a la k, en ese caso k vale 8, por el complemento que sigue siendo igual, 0.15 elevado a la n menos k, o sea 8 menos 8, que al final entonces nos va a dar 0, ¿cierto? Y luego, ojo, por propiedad de las potencias, como este 8 menos 8 nos va a dar 0, 0,15 elevado a la 0
eso se nos va a convertir entonces en un 1, porque todo número elevado a la 0 va a ser igual a 1. Bueno, resolviendo entonces eso, si queremos entonces como ayudarnos un poco, lo podemos resolver en la calculadora. Entonces tendríamos 8 combinado 8, pues que eso nos va a dar 1 por 0.85 elevado a la 8, ¿sí? Vamos por aquí, 0.85 elevado a la 8 por 0.15 elevado a la 0, pues que ese es un 1, ¿cierto? Entonces, ese resultado nos va a dar un valor aproximado a 0,27. Para aclarar aquí, ojo, para aclarar aquí, y es que estos valores que nos van a resultar aquí, recuerden entonces que estos valores tienen que ser números, ¿cierto? Números entre 0 y 1, ¿sí? Números entre 0 y 1. ¿Qué quiere decir eso entonces? Nos puede dar 0 o nos puede dar 1. Un número entre 0 y 1. Pero si el resultado nos da mayor que 1, ya tendríamos entonces ahí algo, un error. Tenemos entonces, hemos fallado en algo. Nos queda antes verificar pues como el ejercicio. Porque recordemos que la probabilidad siempre está entonces entre 0 y 1, ¿cierto? También pasa, si nos va a dar entonces, si nos daría entonces un número negativo en estos casos, si en algún momento nos da un número negativo, indica entonces que también el ejercicio estaría mal planteado o mal formulado. No tenemos probabilidades para números negativos. ¿Sí? Bien. Listo, ahora sí entonces, si miramos lo que nos preguntaban, que para k mayores que 6, entonces los números que son mayores que 6 en nuestra situación serían 7 y 8. Ya tenemos entonces la probabilidad de que salga, de que convierta 7 penaltis es del 0.38 y la probabilidad de que convierta todos los 8 penaltis es de 0.28. Entonces la probabilidad de mayor que 6, que es lo que nos están preguntando, ¿cierto? Vamos a colocar aquí entonces luego k mayor que 6, entonces va a ser igual a la probabilidad de p de x igual a 7 más la probabilidad de p de x igual a 8, que ya las tenemos. Entonces, ¿cuánto sería ese? La primera, 0,38, ¿sí? Más la segunda que nos dio 0,27. Lo cual entonces nos va a dar un resultado final de 0,65. ¿Sí? O sea, el K mayor es que 6, entonces es de 0,65. Como aquí tenemos una pregunta, ¿cierto? Tenemos una pregunta, entonces la pregunta hay que responderla. Entonces, en ese caso, nuestra respuesta o la respuesta al ejercicio sería la probabilidad de convertir más de 6 penaltis es del 65%. ¿Sí? Esa es entonces el inciso A. ¿Sí? El inciso A. Entonces, la probabilidad de convertir más de 6 penaltis entonces es del 65%. Ahora, vamos a volver entonces aquí otra vez a nuestro ejercicio y vamos a mirar ahora el inciso B. Dice, marcar al menos 6 penaltis. ¿Sí? Marcar al menos 6 penaltis. Como dice que al menos, que como mínimo marque 6, ¿cierto? ¿Qué quiere decir entonces eso? Como mínimo marque 6. Entonces que marque 6 o más de 6, o sea, 6, 7 y 8. Ya en este ejercicio hemos logrado entonces, en el que lo que acabamos de hacer del inciso A, logramos entonces ya calcular la probabilidad de que marque 6 penaltis o el que marque 8. Entonces no hace falta solamente la que marque 6. ¿Sí? Bien, voy a hacer aquí algo, un momento. Y es que voy a capturarme solamente el enunciado del ejercicio para no tener que saltar tanto y
Eso es. Y vamos entonces aquí a resolver el inciso B. ¿Sí? Listo, en ese caso, el inciso B, recuerden que dice que marque al menos 6 penaltis. Entonces, en esta situación de que marque al menos 6 penaltis, conoceríamos entonces nosotros que la probabilidad de marcar 6, entonces nosotros en ese caso vamos a tener entonces que podemos utilizar la expresión, disculpen aquí un momentico, podemos utilizar entonces la combinación, miren, tenemos entonces la fórmula P de X igual a K, ¿sí? Vamos a identificar entonces primero quiénes son los K en ese caso, para nuestro ejercicio. Como dice entonces que al menos 6, entonces tendríamos que K va a ser igual a, bueno, va a ser mayores o iguales a 6. ¿Cuáles serían esos números entonces mayores o iguales a 6? Entonces lo que nosotros tenemos que calcular, como decía ahorita, es K de 6, tenemos que calcular cuando K vale 7 y tenemos que calcular cuando K es igual a 8, ¿cierto? Como les decía, del ejercicio del inciso A sabemos que que cuando X valía para este con K de 7, lo voy a colocar antes de esta manera, P de X igual a 7 nos dio 0,38 y sabemos también que P de X es igual a 8 nos dio igual a 0,27. Entonces lo que nos hace falta calcular es simplemente cuando K vale 6. Entonces calculamos el P de X igual a 6, ¿sí? A la combinación entonces de cuando se conviertan en penaltis, que van a tener entonces, recordemos que van a cobrarse 8 penaltis, ¿cierto? Y queremos convertir 6 por la probabilidad de P, ¿sí? Aquí, P elevado a la K. En este caso recordemos que P es 0.85, ¿cierto? Que es la probabilidad de éxito, elevado a la K, que en este caso va a ser 6, por el complemento, que es 1 menos P, o sea, 0.15 elevado a la N menos K. En este caso sería 8 menos 6. Bien, voy a cambiar aquí de tinta, qué pena que me dejé con el color rojo. Entonces vamos a calcular la combinación que tenemos aquí. ¿Cuánto nos daría? Después diríamos 8 combinado 6 por 0.85 elevado a la 6 por 0.15 elevado a la 8 menos 6 daría entonces 2. Eso entonces va a ser igual a 0,237. Vamos a redondearlo entonces a 0,24. ¿Sí? Eso es P de X igual a 6. ¿Sí? Entonces ya tenemos los tres valores que necesitábamos. Cuando vale 7, cuando vale 8 y cuando vale 6. Entonces, para calcular cuando K es mayor o igual a 6, entonces va a ser igual a P de X igual a 6 más P de X igual a 7 más P de X igual a 8. ¿Sí? Esos son entonces los números mayores o iguales que 6. Entonces nos resultaría aquí 0.24 más P de 7 que nos dio 0.37, perdón, 38, más 0.27. ¿Y cuánto sería entonces ese resultado? Mira, teníamos entonces ahorita 65 y 65 más punto 24. Punto 65 más punto 24 entonces nos va a dar punto 89. ¿Sí? Entonces sería punto 89. Listo. ¿Hasta allí alguna pregunta?
Entonces, para responder la pregunta, entonces la probabilidad de convertir seis o más penaltis es del 89%. ¿Alguna pregunta allí, David? Nada. Sí tiene preguntas. Lisa David, sí. Ok, listo, todo claro por ahora. Muy bien. Listo, entonces mire que así como este ejercicio, entonces se pueden resolver los siguientes. En este caso, mira, aquí tenemos este ejercicio, dice, ejemplo 3. Voy a colocarlo un poquito más amplio para que se pueda visualizar mejor. Es decir, le propongo lo siguiente. Vamos a tratar de analizarlo y usted entonces hace el cálculo y me muestra entonces como la respuesta, o sea, me indicaría pues como cuál es la respuesta del ejercicio. De manera pues como de práctica. Dice, la probabilidad de que un tirador acierte en el blanco es de un cuarto. ¿Sí? Si tira 5 veces, calcular la probabilidad A que acierte máximo 2 veces. ¿Sí? B que acierte alguna vez. Listo. Entonces, ¿cómo plantearíamos nosotros aquí la situación? Recordemos entonces que primero lo que tenemos que hacer es identificar. Siempre vamos a tratar de identificar quién es N, ¿cierto? Quién es K, P y Q. ¿Sí? En nuestro enunciado siempre tenemos que identificar quién es N, K, P y Q. Vamos a resolver entonces el inciso A, la primera parte. Listo, entonces en este caso, mire, tenemos que nos pide entonces que acierte como máximo, o como máximo 2 veces, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso como máximo? Que puede acertar 2 veces, puede acertar una vez o no puede acertar ninguna. ¿Sí? O no puede acertar ninguna. Listo. Entonces empecemos pues como a identificar quién es N, quién es K, P, Q y la probabilidad pues que necesitamos entonces nosotros como analizar. Entonces como dicen, la probabilidad de que un tirador acierte al blanco es de un cuarto. Recordemos aquí que un cuarto es igual entonces a 0.25, ¿cierto? Si tira 5 veces, calcular la probabilidad de. Entonces, ¿cuántos experimentos va a hacer o cuántos tiros va a hacer el tirador? Entonces va a ser 5. ¿Sí? Ahora, K es la cantidad de aciertos que queremos nosotros analizar. ¿Sí? La cantidad de éxito que queremos alcanzar. Entonces, en este caso dice que acierte como máximo 2 veces. ¿Qué quiere decir eso entonces como máximo? ¿Cómo lo podemos escribir? O sea, que K tiene que ser menor o igual que 2. ¿Sí?
K tendría entonces que ser menor o igual que 2. ¿Qué quiere decir ese menor o igual que 2? Que cuando de los 5 tiros que lance, acierten 2, acierten 1 o que no acierten ninguno. Ese sería el como máximo, ¿cierto? P es la probabilidad de éxito. Entonces dice que cada vez que él dispara, tiene una probabilidad de éxito de un cuarto. Ese sería entonces P. P entonces va a ser igual a un cuarto, que equivaldría entonces a 0.25. Y por lo tanto Q, que es igual a 1 menos P, o sea, 1 menos 0.25, entonces va a ser igual a 1.75. En otras palabras, la probabilidad de acertar es del 25% y la probabilidad de que no acierte es del 75%. Listo, ya tenemos entonces nuestros datos. Ahora sí, entonces lo que haríamos sería entonces empezar a resolver nuestra situación. Tengamos en cuenta que, como dice que K tiene que ser menor o igual que 2, entonces eso va a ser igual a, vamos a tener que calcular P de X igual a 2, ¿cierto? Más P de X cuando vale 1, más la probabilidad cuando X sea igual a 0. Tenemos que calcular estas tres. Entonces la primera, vamos a calcular entonces P de X igual a 2. Listo. David, le propongo lo siguiente. Haga los cálculos. Mire, ya tenemos aquí planteado pues como la situación, ¿cierto? Entonces haga los cálculos para ver cómo le resulta. Voy aquí a recordar la fórmula. Recuerden ustedes que la fórmula es P de X igual a K es igual entonces a. Voy a colocarla aquí como la combinación N combinado K por P elevado a la K por Q elevado a la N menos K. ¿Sí? Esa es la forma entonces que estamos analizando, que estamos resolviendo. Listo, entonces intente entonces hallar la primera, la segunda, resolver pues como ese enunciado. Recuerden entonces que aquí lo que usted va a hacer básicamente es esto. P de X igual a 2, ¿cierto? Y entonces va a resolver. Donde está N, mira aquí tenemos que N vale 5, donde está K, entonces K vale, en este caso, va a valer 2, ¿cierto? Que es el 2 que tenemos acá. P es 0.25, K otra vez vale 2, Q es 0.75. Reemplace, haga los cálculos y cualquier cosita antes me está escribiendo. ¿Me confirma por favor si sí me está escuchándome? Listo, David, ¿me confirma por favor si lo está haciendo?
Listo, vamos trabajando entonces mientras, ¿sí? Si presenta alguna duda, tranquilo, me puede consultar.
David, ¿cómo va con el ejercicio? Listo, ¿cómo vamos? Bueno, creo que no tenemos dudas, no sé. No sé si tenga dudas allí, tenga alguna pregunta. Listo. Voy a colocarle por aquí entonces como datos para que de pronto tengamos en cuenta. Entonces p de x igual a 1, que va a ser igual a... Y lo otro que tienen que hacer es p de x igual a 0, igual a... En ese caso, cuando cuando k vale 2, el resultante le va a ser igual a 0, vamos a colocar aquí con 4 cifras decimales, que es 2657. Cuando vale 1, le va a dar entonces una probabilidad del 0,3955, y le debe haber dado entonces que cuando valía 0, le debe haber dado entonces 0,2373. Recuerden entonces que como nos piden es para k mayores o iguales a 2, ¿cierto? O sea, hay que resolver entonces esta suma que tenemos acá. Entonces podemos decir lo siguiente: k mayores o iguales que 2 pues va a ser igual a p de x igual a 2, que es lo que tenemos ahí arriba, más p de x igual a 1, más p de x igual a 0. Eso serían entonces los menores o iguales que 2. Entonces va a ser igual a 0,2657 más 0,3955 más 0,2373, lo cual entonces le va a dar como resultado final de una probabilidad de 0,8965. ¿Sí? O sea, eso en términos de porcentajes equivaldría a un 89,60, qué pena, 89,65%. ¿Sí? Ese sería entonces como la respuesta pues final. Ese sería entonces como ese porcentaje final. Recuerden pues que como para calcular estas expresiones, ¿cierto? Para calcular estos valores, pues debemos de aplicar entonces la fórmula, ¿no? Entonces la fórmula que tenemos entonces que aplicar. Listo, Davis. Entonces, así como ese, pues tenemos entonces el inciso B. En este caso dice que acierte
alguna vez. Esta expresión alguna vez se la voy a explicar pues como para que la tengamos en cuenta aquí. Es alguna vez se entiende entonces que puede acertar, como va a ser en 5 tiros, ¿sí? Como va a ser 5 tiros, es que ese alguna vez quiere decir que acierte 1, 2, 3, 4 o los 5 tiros los acierte, ¿sí? Que acierte 1, 2, 3, 4 o 5 tiros. Ese entonces es lo de alguna vez. Entonces, cuando tenemos ese de alguna vez, lo que nosotros tenemos que calcular son los que la probabilidad básicamente es de que no acierte, pues de que acierte uno o más, ¿cierto? Que acierte uno o más. En ese caso nos tocaría entonces aquí como lo que hicimos en ese, pues tenemos ya antes la probabilidad de 2, de 1, de 0, entonces nos faltaría antes la de 3, 4, 5. ¿Sí? Pero hay una forma pues como más resumida para hacerlo, y es que como sabemos entonces que dice que acierte al, perdón, que acierte aquí, acierte alguno, ¿cierto? Sabemos entonces que es 1, 2, 3, 4, 5. Entonces para no calcular esas 5 probabilidades lo que hacemos entonces es calcular como lo contrario, lo opuesto. ¿Cómo se tendría entonces lo opuesto? ¿Cómo se expresaría? Entonces el inciso B dice acertar alguna vez, ¿cierto? Eso le voy a indicar entonces aquí, pues nos expresaría que eso sería entonces una, pues que sería para el K, recordemos aquí, K, creo que otra vez P, K mayores o iguales que 1, ¿sí? K mayores o iguales que 1. Recuerda que si indicamos que K mayor o iguales que 1, entonces tenemos que hallar entonces P de X igual a 1, ¿cierto? Más P de X igual a 2, pues este 1 y 2 ya lo tenemos, pero entonces nos faltaría entonces más P de X igual a 3, nos faltaría este, más P de X igual a 4, más un P de X igual a 5, ¿cierto? Pero así se nos hace muy extenso el problema. Entonces, ¿cómo lo podríamos nosotros simplificar? Pues, si sabemos que K tiene que ser mayores o iguales que 1, ¿cierto? Eso es lo mismo que tener A. Sabemos que todas las probabilidades, la suma de todas ellas nos debe dar 1. Entonces sería igual que tener A1 menos la probabilidad de que no acierte a ninguno. ¿Sí? O sea, aquí tenemos los K mayores o iguales que 1. ¿Sí? Entonces es más fácil calcular este solo, o sea, los que no acierten, en este caso pues podemos decir que no acierten ningún tiro, ningún disparo, ¿cierto? Que no acierte. Y entonces ese sería el complemento o el opuesto a lo que nos están preguntando en este caso. Entonces, ¿eso cómo lo calculamos? 1 menos la probabilidad de que no acierte. Y miren que este, cuando K es igual a 0, ya lo tenemos acá. Miren, K es igual a 0, entonces nos va a dar 0.2373. Entonces, aquí podemos colocar como P de X es igual a 0, cuando K vale 0 es igual a 0.2300, sí, 2373. Entonces, K mayores o iguales que 1, que es igual a 1 menos P de X igual a 0, o sea, 1 menos 0,2373. Entonces, si hacemos esa resta, eso nos va a dar entonces 0.7627. ¿Sí? Lo cual entonces nos llevaría enseguida a decir que la probabilidad que me están preguntando aquí es de 76,8%.
0,27%. O sea, esa sería la probabilidad, de que acierte alguno de los tiros. O sea, que acierte 1, 2, 3 o 4. Si acierta alguno de los tiros, entonces nos va a dar 76,27%. Listo. ¿Hasta allí vamos bien? ¿Tenemos alguna pregunta? Bueno, David, entonces no tenemos más dudas, más preguntas, entonces nos queda pendiente entonces que desarrolle pues como la actividad que tenemos allí en plataforma. Tenemos entonces un taller, la idea es que lo resuelva, cualquier duda que tenga con gusto entonces me va escribiendo, ¿sí? Y vamos aclarando pues como la duda que se le presente pues al desarrollar el taller. Bueno, entonces si no tenemos más preguntas por ahora, podríamos entonces dejar la clase de hoy entonces como por terminado. Listo, David. Que tengan buen resto de día.